Entrevistas de naturaleza. Y ahora pues vamos a dar paso a una sección que ya iniciamos hace un par de meses, que es hablar un poco de cómo es la vida de una colmena a lo largo de todo el año. Hace un par de meses hicimos una introducción que Óscar nos contó más o menos cómo es un año en la vida de una colmena y sí que nos comprometimos a que de vez en cuando íbamos a traer, pues en diferentes estaciones del año, a profundizar un poco más en las labores de esa época. Y entonces voy a dar paso a Óscar, que nos va a contar brevemente cómo es una colmena o qué actividad existe en una colmena durante la primavera o la primavera y los inicios del verano. Entonces, no sé, Oscar, si quieres introducir un poco pues, lo que nos vas a contar Sí, sobre la colmena en esta cl- época. claro que sí. Ahora, claro, como dices, primavera, verano, porque este clima tan loco, esta primavera tan averanada, estas temperaturas impropias, esta falta de lluvia, bueno, pues hace que el año apícola sea también muy particular y bueno, vamos, me he subido a las colmenas y ahora un poco más adelante os cuento lo que me he encontrado y qué hacen nuestras amigas en estas épocas cuando empieza el frenético crecimiento de las colmenas, cuando aparecen los enjambres. Bueno, muy interesante. Luego os lo cuento. Vale. Antes de dar paso a un poco al comentario que nos hace sobre la vida en la colmena, una pregunta. Todo estos cambios o este cambio de clima que parece que estamos al que estamos asistiendo, en el que el verano se adelanta, tiene muchos efectos sobre la colmena, sobre la Claro, colmena. sí, sí, sí. Tiene muchísimos efectos porque al final la abeja es un animal 100% solar. La vida de la colmena depende del sol, depende de la temperatura, depende de la lluvia, depende el néctar que puedan recolectar de unas condiciones climáticas. Entonces, claro, cualquier efecto claramente de cambio, pues puede provocar que el brezo florezca fuera de su momento, pero que no haya llovido, con lo cual la flor aparece pero no tiene néctar. Puede provocar que la reina crezca mucho y ponga muchos huevos y la colmena crezca mucho, 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 pero vea que de repente ya no entra néctar a la colmena y frene radicalmente su puesta y la evolución de la colmena. Pueden aparecer enfermedades por falta de comida. Claro, es que al final el equilibrio es muy frágil y no, esto no es solamente que digamos, ay, pues en abril parece mayo y en mayo parece junio y que nos hemos adelantado ya un mes y pico, sino que la flora lleva su ritmo y solo adelantarse no significa que no esté pasando nada más. Están pasando muchas cosas y no solo a las abejas, porque claro, las abejas polinizan cuando el árbol está en su momento, los frutales, ¿no? Cuando llega el manzano, el ciruelo, el peral, Mm. el cerezo, pues claro, el problema es que al final con esos picos de calor se seca la flor. Estamos en un momento muy, muy, muy complicado y puede Ujú. parecernos que solo estamos muy contentos porque podemos hacer barbacoas y estar en terracitas, pero las consecuencias son imprevisibles y vemos que cada año a un ritmo frenético esto va cambiando y da bastante miedo. Los que estamos en contacto con la naturaleza vemos que el animal sufre y que si a estas alturas no tenemos agua, imaginaros cómo vamos a ir en agosto. Ujú. Entonces, bueno, luego os cuento alguna cosita más, pero es verdad que estoy preocupado y debemos de estarlo, porque veis que lo rápido que va con respecto al año pasado a este año. Decíamos, bueno, el año pasado recuerdo tener apuntado que el día de San Isidro en Madrid hubo 40 grados, pero es que al final este año, en abril, o sea, nos estamos adelantando y ya estamos teniendo temperaturas de 30 y algo. Con lo Ujú. cual, de un año a otro, el pico de récord lo seguimos superando. ¿Y cuándo llegará, se estabilizará o no lo sé? A mí me da miedo, la verdad. Sí, estaba consultando ahora en el móvil el tiempo y yo que miro todos los tengo puesto, aparte del de Valladolid, el tiempo de Andiñuela.
Y estaba mirando que dan para el viernes, o sea, para pasado mañana 25 grados en la Niñuela, en pleno mes de abril. Pero es de Yo abril, creo que hay muchos imagínate. años, en estas fechas de abril, llega el termómetro, las máximas a 25 grados, ¿no? Yo Pero bueno, recuerdo que hace no tanto la gente no ponía las huertas hasta junio, sí, para que no se porque lasen. venían las heladas y te quedabas sin la huerta. Ujú, Y ahora en abril no se espera una helada ya. ujú. A lo mejor Esperemos llega que no, algo, pero ya me esperemos que no la extraña, ¿eh? haya, pero las haya porque se Recuerdo puede. que hace años, tendría yo, pues no, ya hace años, no lo sé, no sé qué Ciertamente. decirte. Recuerdo que tenía yo como 20 años, 20, 23, 24, o sea, ya hace unos más de 20 años, estaba yo viviendo en Madrid y vinimos unos amigos en un puente de mayo y nos cayó una nevada el 1 de mayo. Fuimos a la laguna y volvimos corriendo a casa porque estaba cayendo una nevada grande. Y ha pasado 20 años. Y ahora imagínate, 25 grados y no ha llegado el 1 de mayo. Es una locura. Damos paso un poco al comentario que nos hace sobre las abejas ahora en primavera, sobre la colmena en primavera, y, y seguimos después de esta sesión. Bueno, hoy os quiero contar tres curiosidades que suceden en el colmenar en primavera. Bueno, la primavera es el tiempo donde ellas, después de haber pasado el frío invierno, manteniendo la temperatura dentro, recordad que os dije que siempre tienen que mantener 35 grados, pues al llegar la primavera ellas ya notan que exteriormente las temperaturas han subido, los días son más largos y el movimiento, la vida vuelve otra vez a reverdecer, nunca mejor dicho, en primavera. Las primeras obreras empiezan a ver qué está sucediendo, salen fuera a la zona de la piquera, que es la entrada, y van a hacer los primeros vuelos para ir viendo si las primeras flores tienen ya las gotas de néctar o el polen, ¿de acuerdo? Que es lo que ellas van a ir a recolectar. Cuando empiezan a aparecer esas primeras gotitas de néctar, ¿de acuerdo? Y lo empiezan a almacenar, la reina ya empieza a ver que las condiciones climáticas y que hay comida es lo perfecto para empezar de nuevo a poner larvas, ¿de acuerdo? Con lo cual el ciclo de la vida que había estado parado en invierno vuelve a arrancar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, los apicultores abrimos las colmenas y vemos si han tenido la fuerza para pasar el invierno y si la reina ha comenzado a poner los huevecitos. En ese momento nosotros nos ponemos muy contentos porque vemos que esa colmena será productiva este año. Empezará, a no ser que pase algo, empezará a crecer y llegará el momento al final de temporada en el que podemos extraer la miel. Pero lo que os quería contar realmente, la curiosidad que os quería contar, es que los que han pasado el invierno solamente son las obreras y la reina, pero no los zánganos. Los zánganos, ¿por qué no han pasado el invierno? Porque las obreras les han matado. Las obreras les han impedido la entrada a la colmena. ¿Y por qué? Porque cuando llega el otoño, ellas saben que los zánganos van a comer mucha miel, pero no van a hacer nada. Entonces, al final, ellas, por una cuestión de optimización, dicen, acabamos con ellos, cubrimos nosotros a la reina durante el invierno y ahora es el momento en primavera cuando la reina vuelve a poner huevos de zánganos. ¿De acuerdo? Entonces los zánganos no están y ahora cuando empezamos a verlos es cuando realmente ya vemos que ha arrancado la primavera. Y os preguntaréis cómo la reina sabe diferenciar para poner zánganos, para poner obreras, ¿cómo se hace esto? Pues es muy sencillo. Ella tiene la capacidad de poner huevos fecundados y huevos sin fecundar. ¿De acuerdo? Es una manera de reproducción que se llama partogénesis. De esa manera, los huevos que no están fecundados se convertirán en zánganos y los huevos que están fecundados se convertirán en obreras. Entonces, cuando llega la primavera, sabe que en la colonia realmente los zánganos son necesarios.
Entonces ella va poniendo huevecitos de zánganos, ¿de acuerdo? Son un poquito más voluminosa lo que es, aunque es el mismo hexágono, pero vemos que es un poquitín más grande y que tiene como una cúpula que les cubre un poquito más abombada, con lo cual cuando vemos celditas un poquito más abombadas y grandes es porque ahí hay zánganos. Normalmente están como en la periferia del marco, vamos a decir. En el centro están las crías de obrera y alrededor suelen estar las crías de zánganos. Para que os hagáis una idea, los zánganos, pues en una comunidad de unos 6.000 abejas, que suele ser una comunidad media, pues puede haber unos 2.000, 3.000 zánganos. Estos zánganos, para que entendáis su nombre, no tienen la capacidad de picar, ¿de acuerdo? No tienen aguijón, tampoco van a recolectar, tampoco dan calor al grupo, ni tampoco limpian, ni tampoco tienen la glándula cerera para construir celditas si hacen falta. Ellos tienen solo una misión fundamental, que es copular con la reina. Y hasta que ese momento no suceda, pues ellos viven alegremente por la colmena y encima son alimentados por las obreras. De ahí viene, menudo zángano estás hecho. La segunda curiosidad que os quiero contar es que normalmente las colmenas el grupo dentro de la colmena empieza a crecer desde el centro hacia afuera. Han pasado el invierno normalmente en el centro porque es la parte más caliente, más protegida, y al final la cera que ellas acumulan, como están en paredes a los dos lados de lo que es el grupo, pues les da calor porque a través de la miel es un elemento aislante. Pero cuando empieza la primavera y ese grupo empieza a crecer, pues empieza del centro para afuera. La colmena, normalmente en el tipo de colmena que yo tengo, que se llama Landstrom, tiene 10 láminas, ¿de acuerdo? Está formada por 10 láminas la caja. Entonces empiezan normalmente por la de medio, 5, la 4, la 6, y va creciendo. Y siempre normalmente hacen una distribución similar. La cría y la reina suele estar por el centro, alrededor, o sea, en las paredes, en las láminas, al lado justo de la cría, ellas acumulan el polen, en esas celditas acumulan el polen. Y después, más alejado, o sea, en la 1, 2 y la 8 y la 9, suele ser donde ellas van guardando la miel. No es tan departamentado. En una misma lámina puede haber polen, puede haber miel y puede haber crías. Pero normalmente el centro suele estar ocupado para que estén las crías. Y de esa manera también puedan darles más calor y evitar enfermedades. También es importante que sepamos que este tipo de colmena, ¿vale? Esta caja Landstrom, cuando ya está llena y la temporada sigue creciendo y la primavera va avanzando hasta el verano a un buen ritmo, es cuando el apicultor tiene que ponerle un alza, ¿de acuerdo? Tiene que darle más espacio. ¿Por qué? Porque en esa cámara de cría, que es la caja que vosotros veis habitualmente, se les queda pequeña cuando la temporada es grande y entonces cuando la temporada es buena. Entonces ellas necesitan crecer y normalmente nosotros, por eso veis en un colmenar diferentes alturas dentro de las cajas. Normalmente si solamente está la cajita de abajo es que no ha crecido tanto, pero a veces veis 2 y hasta 3 alturas, ¿de acuerdo? 3 alzas, con lo cual ahí vemos como pequeños rascacielos en una ciudad. Y eso es que esa reina ha sido muy productiva, ha creado muchísimas obreras y fuera en el campo han encontrado muchísimo néctar, muchísimo polen y la comunidad ha crecido mucho, mucho. Bueno, y la tercera curiosidad, que realmente es de lo que os quería hablar hoy, es una cosa que sucede en primavera y son los enjambres, ¿vale? ¿Qué es un enjambre? Pues mira, os cuento. Cuando la colmena, como os he dicho, crece
y no tiene espacio, normalmente pues porque el apicultor no ha estado atento, o si es un enjambre natural y estaban en el hueco de un árbol o entre piedras y el espacio interior no es grande, se provoca una irritación entre las abejas porque no hay hueco para que la reina ponga los huevos, para que las obreras acumulen el néctar y por otro lado el polen. Entonces, de una manera natural, lo que hacen las abejas, porque la estructura es siempre una reina, muchas obreras y algunos zánganos, pues lo que hacen la reina es crear nuevas reinas. Realmente, ya os contaré cómo se hace, pero bueno, quedaros con que aparecen nuevas reinas. En 21 días, nuevas reinas están dentro de la colmena. ¿Y qué va a suceder? Pues que la reina que ya estaba, la reina que está fecundada, esa reina va a hacer un enjambre, ¿de acuerdo? Unos días anteriores, unas 200 obreras exploradoras van a buscar un sitio nuevo donde van a mudarse. Normalmente a veces suele ser primero un sitio de reposo, que suele ser una rama de un árbol, por eso muchas veces los veis en frutales o los veis apoyados pues, a veces en farolas, también en muchos sitios se suelen enganchar. Y eso suele ser, en su viaje, suele ser un sitio que solamente es para unas horas. Y a partir de ahí sí que vuelan, ¿de acuerdo?, hacia el sitio final. Ahí es cuando nosotros los apicultores, si nos avisáis, es cuando nosotros vamos a recoger ese enjambre. Que quiero que sepáis que están en un momento muy dócil, no pican, hacen esa piña, que se llama piña, y en esa piña es donde están protegiendo a la reina, es donde las obreras han cargado toda la miel que han podido, porque no saben cuánto de largo va a ser ese viaje, ¿de acuerdo? Y están simplemente protegiendo a la reina y juntándose entre ellas para seguir con el vuelo. Y van siguiendo a lo que os digo, esas exploradoras que con una glándula van emitiendo el aroma de la colmena para que las demás no se pierdan y vayan yendo hacia el destino final, ¿de acuerdo? Entonces, ese enjambre va a reducir normalmente a la mitad, incluso a veces hasta más, pero a la mitad va a reducir la población de la colmena, que se va a regular, ¿de acuerdo? Y una de las reinas que han nacido, una de las reinas nuevas, una de las reinas vírgenes, será la futura reina que se va a quedar en esa colmena. Lucharán entre ellas y será la más fuerte la que acabe quedándose como la reina única de la colmena, ¿de acuerdo? Va a emitir una feromona nueva una vez se fecunde, y ahí es la importancia de los zánganos. Por eso los zánganos, haciendo una explicación total desde lo primero que os he estado contando hasta ahora, los zánganos no estaban en invierno porque realmente no son necesarios y, por ejemplo, nunca va a haber ese vuelo nupcial de la reina, pero ahora en primavera sí que son necesarios porque, por ejemplo, hace falta fecundar a esa reina. Con lo cual la reina, la única vez en su vida, va a salir fuera de la colmena, va a hacer un vuelo nupcial en el aire, ¿de acuerdo? Durante horas va a estar volando para hacer una selección natural de los zánganos más fuertes y los zánganos que consigan capturar, vamos a decir, volando a la reina, son los zánganos que fecundarán a la reina. Y a partir de ese momento, ellos van a morir también, porque la reina, para no compartir esa información genética con las otras reinas, va a matar al zángano en el vuelo nupcial, ¿vale? Después de la cópula. La reina volverá a la colmena, ya dentro de la colmena estará protegida por todas las obreras y entonces comenzará un nuevo proceso en una nueva colmena. Y por eso es tan habitual en primavera, porque el aporte de néctar y de polen es muy, muy grande. Es habitual que haya un estallido y que en unas semanas empecemos a ver en el pueblo, oye, que hay un enjambre aquí, oye, que he visto un enjambre allí, que en el jardín de mi casa, que en el tejado, que se me han colado unas colmenas, unos enjambres. Bueno, pues estaros tranquilos porque realmente están buscando una nueva casa y siempre tendréis al lado algún apicultor que, si le llamáis, pues le vais a hacer un favor a las abejas, porque les vamos a poder dar una casa estupenda, una colmena,
y al apicultor también, porque al final es una futura colmena más, una futura producción más, y nosotros sabemos cómo poder capturarlas. Bueno, espero que todo esto os haya gustado. Quedan muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, se me ocurre cómo se crean las reinas, ¿vale? Eso ya os lo contaré en otra ocasión. Pero bueno, lo que quiero es que disfrutéis, que sepáis un poco más y que cuando surjan situaciones con abejas tengáis la información para respetarlas, para no tenerlas miedo y para saber más, porque al final, para querer cualquier cosa, para proteger, respetar, lo que es necesario es conocer. Entonces, vamos a ver si con estos pequeños apuntes podemos todos saber un poco más de abejas y podemos darle el lugar a este maravilloso animal tan importante para todos. Bueno, hasta la próxima. Chao.